Hola, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre el concepto de aerodinámica. Nosotros somos. Mi compañera Catherine Gutiérrez, Alejandro Fuentes, Gabriela Valencia y yo, Luis Aldana. Bueno, pues en el campo de la aerodinámica se pueden realizar diversas gráficas para visualizar y analizar datos relacionados con el comportamiento del flujo de aire y la interacción de objetos en movimiento con el aire. Algunas de las gráficas comunes que se utilizan incluyen el perfil de sustentación, que pues esta gráfica muestra la relación entre el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque de una superficie, como el ala de avión. Ayuda a entender cómo cambia la fuerza de sustentación a medida que se ajusta el ángulo de ataque. ¿Por qué es importante el concepto de aerodinámica? El concepto de aerodinámica es muy importante ya que son las bases para el desarrollo de los vehículos con mayor eficiencia a la hora de transportar personas u objetos. Bueno, como les mencionaba mi compañera, el concepto de aerodinámica se refiere al estudio del comportamiento y las propiedades del aire en movimiento y su interacción con objetos sólidos como vehículos, aviones o estructuras, para entender cómo influye en su movimiento y en su comportamiento. ¿Dónde se aplica el concepto de aerodinámica? El concepto de aerodinámica se aplica en la construcción de estos modelos, ya que tienen que cumplir con ciertos criterios como lo son la simetría, que significa que en ambas partes del avión, tiene que ser igual. El volumen del avión, ya que si el avión no es el adecuado, la resistencia con el viento o el aire será mayor y no volará. Y el peso del avión, si es muy pesado y no es proporcional a sus alas, el avión será inestable y no volará. Teniendo esto en cuenta, y si alguno de estos criterios no se cumple, el avión será más propenso a entrar en pérdida y caer. Para responder esta pregunta tenemos que las variables físicas relacionadas con la aerodinámica incluyen la densidad del aire, la velocidad de flujo del aire, la presión y la fuerza ejercida sobre el objeto en movimiento. También se consideran aspectos como la forma, el perfil aerodinámico y la superficie del objeto en relación con la corriente de aire que lo rodea. ¿En qué consiste la práctica experimental? La idea principal es comparar el vuelo de tres tipos de aviones, los cuales están construidos de manera diferente para poder tener esta comparación. Los tres tipos de aviones que realizamos tienen un tipo de alas distintas con las cuales se puede analizar su tipo de vuelo. Con base en lo anterior, la práctica experimental nos ayuda a tomar ciertos datos como la distancia de vuelo, metros que recorre el avión. También si logramos controlar el ángulo al cual despega el avión, podríamos tener la distancia que recorrió antes de que entre en pérdida. Bueno, pues en el campo de la aerodinámica se pueden realizar diversas gráficas para visualizar y analizar datos relacionados con el comportamiento del flujo de aire y la interacción de objetos en movimiento con el aire. Algunas de las gráficas comunes que se utilizan incluyen el perfil de sustentación, que pues esta gráfica muestra la relación entre el coeficiente de sustentación y el ángulo de ataque de una superficie, como el ala de avión. Ayuda a entender cómo cambia la fuerza de sustentación a medida que se ajusta el ángulo de ataque. Otras gráficas serían perfil de arrastre. Muestra la relación entre el coeficiente de arrastre y el ángulo de ataque o velocidad. Permite analizar cómo varía la resistencia al avance en función de diferentes condiciones. La tercera gráfica es la distribución de presión, que se utiliza en mapas de colores o líneas de contorno para representar la distribución de presión sobre la superficie de un objeto, como un ala. Esto ayuda a comprender cómo se distribuye la presión y cómo afecta la sustentación y el arrastre. Otra gráfica sería la mapa de velocidad. Estos gráficos muestran la velocidad del flujo de aire en diferentes regiones, alrededor de un objeto en movimiento. Pueden ayudar a identificar zonas de alta velocidad, áreas de flujo separado o remolinos. Bueno, los perfiles de temperatura y densidad. Estas gráficas representan la variación de la temperatura y la densidad del aire en función de la altitud o la posición en una corriente de aire. Son útiles para el diseño de aeronaves y cohetes que operan en diferentes altitudes. Finalmente, pues estas gráficas son esenciales en la aerodinámica porque permiten a los ingenieros y científicos visualizar y comprender cómo el aire interactúa con objetos en movimiento, lo que a su vez ayuda en el diseño y la optimización de la aeronave, automóviles y otras estructuras para lograr un rendimiento eficiente y seguro.
De este experimento podemos concluir dos cosas. La primera, si el avión está construido de una manera errónea, será propenso a caer del mismo modo si no se lanza de manera adecuada, puede alcanzar un ángulo de ataque crítico y caer. La segunda, para que el avión esté en equilibrio, las dos variables relacionadas van a tender a ser similares y en dado caso de que no tenderán a que una se aumentará y la otra no para que estén en equilibrio.